La flor de Galilea, Nazaret, la florecida. Os invitamos hoy a un viaje de la mano del arcángel, del enviado de Dios, Gabriel. Primero pasando por el templo de Jerusalén y después a un lugar mucho más pequeño al norte, Nazaret. Podremos ver, asustados y llenos de alegría, a Zacarías y a María. Os invitamos a este viaje de anunciaciones en la infancia de Jesús que va a cambiar la historia de la humanidad. También Zacarías y María, sobre todo, están cautivados por la palabra. De la mano del ángel, vayamos con ellos. Vamos a trabajar entonces los capítulos 1 y 2 del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la infancia. Mirando el lenguaje de San Lucas, que es precioso, mirando también los personajes de los que habla, mirando las claves teológicas, incluso las claves literarias, las grandes ideas, el estilo de fondo, vemos que se trata de un estilo bíblico. San Lucas hace muy pocas referencias explícitas al Antiguo Testamento, en esto se diferencia de Mateo, pero en cambio las resonancias de la Escritura del Antiguo Testamento son mucho mayores en San Lucas. Debajo de cada expresión, debajo de cada personaje, debajo de cada, incluso de la trama, está el Antiguo Testamento. Lo que ha querido San Lucas entonces es darnos cuenta de que la Escritura se continúa en el Evangelio. La historia, la vida de este personaje que él va a contar, Jesús de Nazaret, se inserta en las historias del Antiguo Testamento, las mismas claves. La historia de la salvación continúa. Por eso después, los capítulos 3 al 4, 3, 1, 4 al 15, también sigue apareciendo el paralelismo entre Jesús y Juan Bautista. Si Lucas 1 y 2 sirve para engarzar el Antiguo Testamento, las Escrituras con Jesús, después, los capítulos 3 y 4 sirven para engarzar la vida oculta de Jesús, su infancia, con la vida pública de Jesús. Entonces, de esta forma, Lucas va uniendo las historias, subrayando la continuidad del quehacer de Dios en la historia de la humanidad. Sería muy interesante buscar las referencias al Antiguo Testamento de todos los textos de Lucas 1-2. Y para ello, pues cogéis una Biblia, no vamos aquí a contarlo todo, cogéis una Biblia, por ejemplo, en español está la Biblia de Jerusalén, que es muy interesante, y en los márgenes tenemos textos del Antiguo Testamento. También en algún momento los autores, los editores de la Biblia han puesto textos en cursiva para que nos demos cuenta que son referencias explícitas a la Biblia, o sea, son frases copiadas. Y cuando no están en cursiva, pues son más bien ideas, alguna expresión suelta. Pero si no tuviera mucho tiempo y quisiera trabajar de verdad estos dos capítulos, con leerse tranquilamente, uno por uno, los textos del margen, unos son más importantes, otros menos, y quedarse con alguno de ellos, meditar en alguno de ellos, se daría cuenta de la continuidad que San Lucas quiere establecer en la historia de la salvación. Lo antiguo continúa, no solo se cumple, que también, como diría San Mateo, sino que la historia continúa. La historia está llegando a su plenitud, a su final. Dios sigue actuando. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Trabajamos ahora sobre uno de las claves que hemos dicho para el Evangelio de la infancia en San Lucas, que es el paralelismo entre Juan Bautista y Jesús.
hemos intentado ponerlo un poco aquí en la pizarra para que nos ayude. Vais viendo, en la columna de la izquierda hemos puesto a Juan Bautista, en la columna de la derecha hemos puesto a Jesús. Siempre lo de Juan Bautista va antes que lo de Jesús. Ese paralelismo podríamos centrarlo, hemos leído el texto, en Lucas 16:16, donde nos dice, un texto fácil de recordar, que la ley y los profetas llegan hasta Juan y a partir de Jesús comienza el reino. Juan y Jesús. Y se nos narra las mismas cosas de los dos, aunque es un paralelismo, como ahora veremos, que no es simétrico, no es exacto, no es equilibrado, es asimétrico. Bien, tenemos lo primero de todo, la anunciación del nacimiento de Juan Bautista, la anunciación. Y exactamente después, la anunciación del nacimiento de Jesús. Anunciación al sacerdote Zacarías en Jerusalén, templo. Anunciación a María Virgen en Nazaret, Galilea. Dos anunciaciones bien distintas puestas en paralelo. Después tenemos una escena que diríamos que rompe el paralelismo o en la que se unen las dos líneas, porque María embarazada visita a la mujer de Zacarías, Isabel, que está embarazada. En la visitación no estamos ni en el ciclo de Juan Bautista ni en el ciclo de Jesús, sino que sirve para unir ambos ciclos. Es decir, hay encuentro entre ambos, aunque son de etapas distintas, pero hay encuentro entre ambos. Y tenemos el primero de los grandes himnos que luego trabajaremos en la infancia. Entonces, la tercera escena, primera y segunda, son anunciaciones. La tercera escena de la infancia es la visitación de una que ha sido anunciada a otra que ha sido anunciada. Se encuentran los dos. Después, la siguiente perícopa, la siguiente escena, tenemos el nacimiento de Juan Bautista, que es muy breve, con la alegría del pueblo, 2 versículos. Y el nacimiento de Jesús, que es mucho más largo. Veis la asimetría. Se dedica mucho más espacio, mucho más texto al nacimiento de Jesús. Entonces aquí tenemos el nacimiento de Juan, después la circuncisión de Juan, que es ponerle el nombre a los 8 días, y cuando a Zacarías se le suelta la lengua, entonces pronuncia el Benedictus. Y después la vida oculta de Juan. Juan pasó su vida en los desiertos. Y tenemos detrás, en el capítulo 2, las mismas escenas aplicadas a Jesucristo. Nacimiento, con el himno de los ángeles que hemos dicho, después la circuncisión y el nombre, y después la vida oculta. Tenemos aquí también una asimetría, ¿veis? Que en la circuncisión y el nombre en Juan se le dedica mucho texto, mucho espacio, sobre todo por el himno del Benedictus, y en cambio en Jesús se le dedica un solo versículo. No hay problema para poner el nombre de Jesús. Y en cambio en la vida oculta a Juan Bautista se le dedica un versículo y la vida oculta de Jesús es larguísima, ¿verdad? Donde tenemos 4 escenas, 2 breves en Nazaret, que son como de transición, pero muy importantes, y 2 largas en Jerusalén. Una doble subida de Jesús a Jerusalén. Primero, niño en la presentación en el templo, 40 días después de nacer, donde se encuentra con Simeón y con Ana, y ahí tenemos el 4.º himno, el Nunc Dimittis, que se llama Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar tu siervo en paz, el 4.º himno de los 4 de la infancia. Después vuelve a Nazaret y la visita segunda a Jerusalén cuando ya el niño tiene 12 años, en la adolescencia, y regresan a Nazaret. Todo termina en Nazaret, donde María recibió la anunciación del ángel. Bien, os invitamos a trabajar estas escenas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, esta más larga, 4, que son paralelas, y después una que sirve para unir ambas historias. ¿Cuál es el alcance literario y teológico de este paralelismo? Ya vamos aprendiendo que a San Lucas le gusta usar los paralelismos para relacionar personajes, relacionar historias. Yo también, lo hemos dicho antes, utiliza muchos paralelismos con el Antiguo Testamento y después con los Hechos. Es decir, Lucas quiere decirnos, sobre todo, ¿no?, que existe una continuidad en las formas de actuar de Dios.
Dios anuncia el nacimiento del Mesías y de su precursor. Juan Bautista y Jesús. De alguna forma se está dando el paso del testigo desde el nacimiento. Paralelismo entre Juan y Jesús como una de las claves que os invitamos a trabajar de la vida oculta. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Después de ver el paralelismo de conjunto que existe en todo el Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2, vamos a comenzar ahora por la primera parte, las dos primeras escenas, que son la anunciación. Anunciación del mismo ángel, Gabriel, del nacimiento de Juan a Zacarías, padre, y el nacimiento de Jesús, anunciación a María, la madre. Si tomamos ambos textos, también en ellos existe un paralelismo interno entre ambos, que hemos intentado colocar aquí. La anunciación del nacimiento de Juan Bautista es el capítulo 1, versículos 5 al 25, y la anunciación del nacimiento de Jesús a María, capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. Pero vemos que tienen el mismo esquema literario y por tanto teológico. Primero se menciona a los padres. ¿Cuál es la situación de los padres? Unos padres buenos, justos, ancianos, estériles, sacerdotes en Jerusalén. Unos padres con la mujer virgen en Nazaret. Después existe la irrupción, la teofanía, la aparición del ángel en el templo o en el hogar, en la casa de María. Ante esa aparición, antes de que se diga nada, aparece una reacción que siempre de sorpresa ante Dios, también en el Antiguo Testamento, siempre que Dios irrumpe en nuestras vidas, pues nos desborda. La primera reacción de todos es el estupor ante la divinidad. Después viene la palabra, ¿no? El ángel viene a dar una misión, a dar un anuncio, anuncia una tarea. En ambos casos va a ser el nacimiento de un hijo, al que le pondrán un nombre, serán consagrados los dos, este Nazir, consagrado como en el Antiguo Testamento, profeta, y este va a ser Mesías, Hijo de Dios, el anuncio. Ante ese anuncio también una reacción que lleva consigo ya no el temor, sino una pregunta, es la dificultad. ¿Cómo será esto? Pero si somos ancianos, no conozco varón, ¿no? La reacción distinta, pero reacción preguntando en Zacarías y en María ante la misión que Dios les da de ser padres, padre, madre. Y la respuesta del ángel, que es mucho más amplia en María, porque va a insistir que Jesucristo es el Hijo de Dios, la importancia del Espíritu. Y la reacción final, más corta en María,
porque es una palabra hágase, fiat. Y un poquito más larga va a quedar mudo en Zacarías. Entonces podemos comparar estas dos anunciaciones. San Lucas ha querido que las veamos en conjunto de la misma forma porque lo que decíamos antes, Dios siempre que nos da una misión tiene como las mismas constantes. Aunque junto a los parecidos, el paralelismo sirve también para que veamos la continuidad, pero también comprobemos la discontinuidad. ¿Cuáles son las diferencias entre la anunciación a María y la anunciación a Zacarías? Os invitamos a observar las diferencias entre la anunciación a Zacarías y a María. Os decimos algunas y quizá podéis observar otras más vosotros, ¿verdad? Podéis ampliar el trabajo. La primera es la condición de los padres, algo decíamos antes. Por una parte, la vejez y la esterilidad. Por otra parte, la juventud y la virginidad. Ambas son una dificultad, la virginidad y la esterilidad, para concebir, pero muy distintas. En segundo lugar, el ámbito, el lugar, el espacio, el templo, una familia sacerdotal y un encuentro con Dios en el templo. En cambio, Nazaret, encuentro con Dios en el hogar y una familia davídica, no de Aarón, sino de David, no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. En tercer lugar, es evidente el protagonismo del varón en la aparición, ¿verdad? Zacarías, protagonismo de la mujer, María de Nazaret. Después tenemos que Zacarías entra, también las acciones, ¿no? Zacarías entra en el templo. En cambio, en Nazaret, el ángel entra a la presencia de María. La iniciativa del hombre, que entra en el templo, la iniciativa de Dios, que irrumpe en María, en la vida de la humilde de Nazaret. Y por eso, cuando se le dice a Zacarías, sería la siguiente, correspondiéndose con esta entrada, la siguiente diferencia: como has pedido, pues te vamos a responder. Dios ha escuchado tu petición y vas a ser padre. En cambio, en María no ha pedido nada. Has encontrado gracia delante de Dios. En el caso de María parece mucho más subrayada la iniciativa de Dios. En cuanto a los hijos, también diferencias. Se dice de Juan Bautista que será grande y será profeta como Elías. De Jesús, en línea con lo mismo, será grande, pero será hijo de David e hijo de Dios. La línea mesiánica, la línea profética, el precursor, Elías, que tenía que venir. Y luego también la reacción, ¿no? Zacarías tiene una reacción que más bien anuncia la falta de confianza, falta de fe, y por eso se queda mudo hasta que se cumpla la palabra de Dios. El hombre debe callar porque no ha creído en la palabra, dejar espacio a la palabra de Dios. Cuando se cumpla, entonces podrás hablar. Y María, en cambio, pregunta el cómo será esto. Y con la irrupción, la explicación del Espíritu, María no acaba muda, sino acaba diciendo hágase. Luego explicaremos lo que significa esta palabra. Fiat en latín, amén en hebreo. La última palabra de María que abre las puertas a la encarnación. Comparad entonces dos relatos de anunciación muy parecidos, muy diferentes, preciosos los dos. La anunciación a Zacarías, la anunciación del nacimiento de Juan Bautista. Hemos expresado antes un esquema para compararlo con la anunciación a María. Vamos ahora a fijarnos, dejamos a María por ahora, nos centramos solamente en Zacarías, para fijarnos en la dinámica interna del texto. Hay algunos autores que han querido ver aquí también, muy bonito y creo que ayuda, por eso lo comparto con vosotros, una estructura que se llama concéntrica. Hemos hablado de una de ellas, y es que se van correspondiendo el primer punto y el último, el segundo y el cuarto, y el tercero queda en el centro. Van formando como un centro, ¿verdad? Estructura concéntrica. Y efectivamente esta parece claro.
se presenta a los personajes, a los ancianos Zacarías e Isabel, que son justos, de familias sacerdotales, y estériles. No solamente son dignos por sacerdotes, por su familia, por genealogía, sino que moralmente también son justos. Pero en cambio son estériles. Parecería que aquí hay una especie de contraposición. La teoría de la retribución no se corresponde, porque Dios bendice a los justos. ¿Cómo puede ser que unos justos sacerdotes, en cambio, no sean bendecidos por Dios? Y tenemos referencias a muchas otras parejas del Antiguo Testamento que estaban en la misma circunstancia. De alguna forma, la historia de Abraham y de Sara se continúa. Los comienzos del Antiguo Testamento tienen su reflejo en los comienzos del Nuevo Testamento. También tenemos a Rebeca, también tenemos la mujer de Isaac, que es estéril, también tenemos a Raquel, la mujer preferida de Jacob, que era estéril, también tenemos a los padres de Sansón, que eran estériles, Jueces 13, tenemos también a los padres, 1 Samuel, de Samuel, Elcaná y Ana, que son estériles. Pero hay como una continuidad en el Antiguo Testamento que Lucas quiere ver en el Nuevo Testamento entre ancianos estériles, de los cuales Dios va a sacar un hijo con una misión fundamental. Esa es la primera parte, ¿no? Ese es el punto de partida, que se corresponde con el punto de llegada. La descripción de estos ancianos, otra vez juntos, en casa, pero que Isabel va a concebir un hijo. Todo ha cambiado. El principio, justicia, pero esterilidad, y al final, por fin, fruto. ¿Qué ha cambiado? Pues tenemos en el centro, ¿no? Zacarías entra al templo y se nos dice que el pueblo está fuera, queda fuera, porque el pueblo tenía que esperar a que el sacerdote pasara dentro. ¿Y qué sucede dentro? La parte central. El encuentro de Zacarías con el ángel. Tuvo una visión. Se cuenta también, Flavio Josefo cuenta, que algún rey asmoneo también tuvo, algún sumo sacerdote rey asmoneo, tuvo algún encuentro con Dios, una visión dentro del templo. Bien, es una tradición que encuentra base, ¿verdad? Una visión del ángel dentro del templo. Y después Zacarías, que ha entrado, sale. ¿Veis la correspondencia? Y antes se mencionó explícitamente al pueblo que estaba fuera y al pueblo que está expectante. ¿Qué pasará con Zacarías que no acaba de salir, que tarda mucho? Hay una correspondencia total, ¿verdad? Todo ha cambiado por la visión del ángel, Zacarías por fin sale y llega a casa. ¿Qué subraya este esquema concéntrico? Pues subraya el cambio entre A y A', fruto de la intervención de Dios. Una pareja de estériles que concibe un hijo con una misión muy específica. Pero ¿para qué sirve la parte B? Para decirnos, la entrada y la salida de Zacarías, pero sobre todo un personaje fundamental. Junto a Zacarías e Isabel y junto al ángel tenemos un personaje muy importante que es el pueblo y que aparece subrayado en esta sección segunda y cuarta, que es el pueblo. Es decir, todo lo que está sucediendo no es solo en función de unos buenos creyentes, de un buen matrimonio, sino que Dios está pensando en el pueblo de Israel. Y todo es público, diríamos, ¿no? El pueblo espera afuera, el pueblo ansía que Zacarías salga, luego después se alegrará todo el pueblo y las vecinas cuando nazca el hijo. También dirá el ángel que la misión del niño que va a nacer va a tener como objetivo, va a tener como destinatario el pueblo. Es fundamental en este esquema la implicación del pueblo elegido en la anunciación y misión de Juan Bautista. Veremos que en toda la infancia y en todo San Lucas el pueblo de Israel será uno de los personajes fundamentales. Pues ya aparece aquí. La historia de la salvación tiene que ver con personajes concretos, pero tiene que ver con el destinatario fundamental que es el pueblo de Dios. Al final nos queda algo positivo, el hijo engendrado, y algo negativo, como a la expectativa de Zacarías, mudo, porque parece que no acaba de confiar del todo en el anuncio. Y tenemos también, diríamos que en este interior del relato, se ha cumplido la palabra de Dios, se ha anunciado y se ha cumplido ya en que ha quedado encinta. Hay un cumplimiento interno en esta escena de la palabra de Dios, pero se ha dicho mucho más. El lector queda a la expectativa de un cumplimiento ulterior de esa palabra. Será también no solamente un hijo nacido, sino que esa misión que el ángel anunció, ese nombre que le van a poner, también se cumplirá.
A San Lucas le gusta mucho insistir la importancia de la palabra de Dios. La palabra siempre precede el acontecimiento. Dios anuncia y cumple. En esta escena ya ha empezado a cumplir en la fecundidad, pero deberemos seguir leyendo para ver cómo la palabra de Dios, desplegándose, sigue cumpliéndose en la historia del pueblo elegido. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Pasamos ahora de la anunciación a Zacarías a la anunciación a María de Nazaret, la anunciación de Jesús. Y antes de trabajar la anunciación en el texto de Lucas, vamos a recordar lo que serían los relatos de anunciación y más específicamente relatos de vocación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la vocación de Moisés en Éxodo 3, la vocación de Jeremías, Jeremías 1, la vocación del segundo Isaías en Isaías 49, la vocación de Isaías en Isaías 6, la vocación también de Gedeón en Jueces 6, hay muchas, incluso San Pedro en Lucas capítulo 5. Casi todos estos textos de fondo tienen un mismo esquema, relatos de vocación. Primero hay una teofanía, manifestación de Dios. En Moisés, la zarza ardiente tiene que descalzarse, de alguna forma Dios irrumpe. En el caso de Zacarías, si comparamos, pues va al templo y ahí se le aparece. Hay una teofanía en el templo. En el caso de María, el ángel irrumpe en su presencia. Hay una reacción de esa teofanía siempre, ¿no? Hay una reacción, ya lo hemos dicho. Después se aparece para dar un anuncio, que siempre es una misión. Cuando son relatos de vocación, la misión tuya. Cuando son como aquí relatos de anunciación, tu misión es ser padre o madre de alguien que tendrá una misión, ¿no? Pero siempre hay una tarea. También aquí, ¿cuál es la tarea de María? Ser madre del Mesías. Ser madre del Mesías. Y en el caso de Moisés, pues he escuchado la opresión de mi pueblo y voy a mandarte a ti para que lo libres de la esclavitud. O Jeremías, pues tú vas a ir al pueblo para anunciar la palabra, para cambiar la historia del pueblo con la palabra de Dios. Siempre, siempre, todos los llamados, todos los manifiestan una dificultad. San Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Jeremías, pero soy un niño que no sabe hablar, ¿dónde voy? Éxodo, pero si resulta que yo soy tartamudo y no soy nadie quien soy ante el faraón. Gedeón, pues si yo tengo mucho miedo, estoy escondido y soy el más pequeño de la tribu más pequeña de mi pueblo. Siempre hay una dificultad. María también tiene una dificultad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Para que veamos cómo el esquema de María tiene mucho que ver con la vocación. Y por eso cuando
A mí me gusta pensar y decir que esta es la forma que Dios tiene de llamarnos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahora. Por eso en muchas historias vocacionales, no sé si vosotros tenéis alguna historia, os escuchado alguna, siempre, tarde o temprano, surge la dificultad. Pero es que no has encontrado ninguno más aparente, que decimos en nuestra tierra. No has encontrado nadie más. Yo no soy el más, yo soy el menos indicado. Moisés no era el más indicado. Y Dios lo sabe. La dificultad no podemos interpretarla, nos equivocaríamos, como una falta de vocación. Claro, como tengo dificultades, no me llama Dios. No, es al revés. Si tú no experimentaras la incapacidad ante la vocación, no es de Dios. Eso no es una vocación. Si tú te sientes llamado a algo para lo que vales, para lo que te sientes capacitado del todo, eso no es una vocación. Eso es iniciativa propia. Entonces, lejos de ser impedimento de la vocación, la dificultad ante la vocación, experimentada de forma personal, es un signo de que eso es vocación. También a María le pasó. Después, claro, como hay una dificultad, Dios supera esa dificultad. Quizá aquí está la clave de por qué hay dificultades. Es que el llamado tiene que darse cuenta que la misión no depende de él, que la misión no está en sus manos. Claro que eres incapaz, porque la misión es mía, de Dios, pero te he elegido a ti para que seas signo de mi poder. Todo es posible para Dios, dice Dios a María, ¿no? Le dice Gabriel. Y también aquí es fundamental en los ratos de vocación el yo estoy contigo, no temas. Entonces, claro que tú no eres fuerte, pero yo sí. Que este yo estoy contigo en María está antes, ¿no? El Señor está contigo, dice el ángel en el saludo. Pero también María necesita la presencia de Dios para hacer su misión. El Espíritu vendrá sobre ti. Claro que tú no puedes, pero todo es posible para Dios. El Espíritu viene y hace fecunda tu virginidad. Y también siempre hay un signo. Recordemos Isaías 7, al profeta Isaías con el rey Acaz. Pide un signo al Señor, lo leemos en Navidad, ¿verdad? En Adviento. Pide un signo al Señor. No, yo no quiero tentar al Señor. Que sí, hombre, que sí. A Dios no podemos pedirle pruebas, pero Dios da signos. Y a todos los llamados da un signo, también a María. Ahí tienes a Isabel, que es estéril, pero está encinta. Isabel se convierte en signo para María. Entonces también forma parte de nuestra vocación los signos. Dios en otros nos da signos de cómo es posible y cómo es real también nuestra llamada. Os invito, por tanto, a comparar alguno de estos relatos con la Anunciación de María, como a tres bandas, ¿no? Un relato del Antiguo Testamento, el relato de la Anunciación de María y el relato de mi propia historia. De alguna forma, mi historia no tiene también este esquema. A lo mejor no ha sucedido en un instante, a lo mejor ha sido cosa de años, de meses, pero de alguna forma no estoy yo también viviendo este proceso. Porque Dios siempre llama desde las mismas constantes. María es la gran vocacionada, seguramente, de la historia de la humanidad.
Bien, vamos por fin a analizar un poco, no lo que querríamos, uno de los textos más hermosos de la Biblia, la anunciación del ángel Gabriel a María de Nazaret. Ya hemos dicho muchas cosas para comparar, pero vamos a entrar al texto. Tenemos en primer lugar pues una presentación, después hay un diálogo, largo diálogo entre el ángel y María, y después el ángel se marcha, el cierre de la escena. La presentación se presenta sobre todo a los personajes, pero también el tiempo, al 6º mes fue enviado por Dios, y se quiere relacionar esta anunciación también de forma temporal con la anunciación a Zacarías. Por eso celebramos, ¿verdad? Celebramos una anunciación pues 6 meses antes que otra, también nosotros en nuestra celebración litúrgica, igual que los nacimientos de Juan Bautista y de Jesús, ¿verdad? Relacionados. El tiempo y también el espacio. El espacio es Nazaret, una ciudad, una aldea desconocida de Galilea, que parece la contraposición, veíamos, con la anunciación anterior, que era en Jerusalén, en el templo, en ámbitos sacerdotales. Y sobre todo los personajes. El personaje principal es Dios, que envía a su ángel a una virgen desposada con José y el nombre María. Dios, el ángel a María. Todo parte de Dios y todo converge en la Virgen, que está desposada. Al final se dice su nombre. Es muy importante aquí el tema de los nombres. La ciudad se llama el nombre Nazaret, desposada con un hombre llamado José. Ella se llama María. La importancia de los nombres, de lo concreto. No es en las ciudades, es en Nazaret. No es cualquier varón, es José. No es una doncella, cualquier virgen, es María. María de Nazaret, única en la historia. El nombre, la irrepetibilidad de aquel en quien Dios se fija. Bien, pues una vez que ha presentado sobre todo a los principales personajes, toda la iniciativa de Dios a través de su ángel, que también se llamará Gabriel, otra importancia del nombre, viene el diálogo. En este diálogo siempre el ángel va por delante de María. El ángel irrumpe, María reacciona. El ángel habla, María responde. El ángel vuelve a hablar y María responde de forma definitiva. Dios y María, propuesta, respuesta, presencia, reacción. Bien, en la primera el ángel irrumpe y nos recuerda en su saludo a Sofonías capítulo 3 versículos 14 y siguiente, el pueblo, ¿no? La hija de Sión que se alegra, la alegría mesiánica, porque va a llegar el Mesías. Le llama llena de gracia. La que ha sido, en participio perfecto, la que ha sido llenada de gracia. Seguramente esta expresión, que charitomene, es seguramente la expresión más importante del Antiguo Testamento que tiene como base bíblica nuestra fe en la Inmaculada. La palabra inmaculada aparece en el Nuevo Testamento, inmaculado aplicado a los cristianos y a Jesucristo y a los animales que son sacrificados. Tienen que ser sin mancha, inmaculados. Bueno, pues María nunca se le llama inmaculada, sino que como creyente también es inmaculada, sin mancha, sin pecado, pero aquí la que fue llenada de gracia y se mantiene en gracia. Entonces, si María ya ha sido llenada de gracia antes de la Anunciación, ¿desde cuándo? Es la base bíblica principal en la que creemos que María pues, está agraciada para este momento además. Ya sabéis, no vamos a meternos aquí mucho en este tema, pero que la Inmaculada Concepción de María no es solo un dogma de privilegio de María por ser importante, sino que es un dogma, es una acción de Dios para este momento. Dios necesitaba una mujer, una libertad humana tan libre para este diálogo que necesitaba a alguien sin pecado. Yo creo que la Inmaculada Concepción de María es un dogma al servicio de su libertad para hacer posible la limpia y definitiva la encarnación de Dios entre los hombres. Entonces María, que llega y irrumpe y sin hacer nada, ya se le dice todo lo que es, sin ella, y por eso reacciona como siempre se reacciona en las teofanías, ¿no? Calla, se llena de temor y se pregunta. Esos dos verbos, llenarse de temor y preguntarse, aparecen en Lucas 24:38, aunque allí aparecen que el resucitado echa en cara a sus discípulos que tengan esa reacción. Es decir, parece que al principio del Evangelio es normal esa reacción en María, pero al final del Evangelio,
cuando ya ha sucedido toda la vida con Jesús, cuando las mujeres han anunciado el sepulcro vacío, cuando como que no es normal esa reacción. Hay una inclusión, quizá, la actitud de María, la actitud de los discípulos. En ella una actitud pues, de comienzos positiva, al final una actitud donde ya no es hora de esa actitud. Ya tenéis que haber cambiado de actitud, discípulos, dice Jesús resucitado. En cualquier caso, esta reacción, dicen algunos jesuitas, presenta a María como la primera que discierne. María se pregunta qué saludo era aquel. Es decir, Dios no es evidente, ni siquiera para María. Dios nunca es evidente en la vida. Entonces, el creyente no es todo clarísimo, ese es el fundamentalista, que tiene poco que ver con el creyente. Creer no es no hacerse preguntas, todo lo contrario. María, lo primero que hizo ante la irrupción de Dios en su vida, de la gracia, fue hacerse preguntas. Preguntarse, Dios interroga su vida. Pues también nosotros no. Cuando Dios viene, necesitamos discernir. ¿Qué estará queriendo decir Dios con esto? Dios quiere que nos preguntemos, que hagamos discernimiento. María es modelo también de formación. La fe nos hace preguntarnos. María es modelo del teólogo, de aquel que quiere preguntarse cosas porque Dios ha irrumpido en su vida. Bien, entonces el ángel le hace el anuncio. No temas, María, has encontrado gracia, y le da la misión. Vas a dar a luz al que va a ser, con muchos títulos se dice, hijo de David, es decir, Mesías. María va a ser madre del Mesías. Esa es la misión. Y entonces, como decíamos antes, como en toda vocación, María reacciona con una dificultad. En su caso es, ¿cómo va a ser esto? No tengo relaciones sexuales con un varón, no conozco a varón. Esta pregunta es muy, muy extraña. Esto es muy... Una mujer desposada con un hombre, que le dices, ¿va a tener un hijo? La mujer no es normal que pregunte, ¿y cómo es eso? Hija mía, ¿no? Por lo tanto, hay aquí un subrayado en la virginidad de María. No solamente al principio se dice que era virgen, sino que aquí muchos santos padres interpretan esto como que María había hecho una especie de voto de virginidad. Quizás eso ya sería demasiado largo, pero en cualquier caso San Lucas quiere subrayar que la virginidad no va a ser cambiada y es por tanto una dificultad, pero una dificultad necesaria. No tiene que ser como Abraham cuando no podía tener a Isaac, no tiene que ser el hombre, la mujer, el ser humano, sino Dios. Esto, lejos de ser dificultad, va a convertirse en la posibilidad de que Dios entre en nuestra historia. La esterilidad es el signo del Antiguo Testamento donde Dios irrumpe, ¿verdad?, haciendo milagros. En María va a ser la virginidad, el cómo. Y el ángel responde, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El tema de la sombra, ¿verdad? La sombra de Dios es cuando irrumpe en la vida de una persona, la nube que viene sobre el tabernáculo. Y es el Espíritu, ¿no? Aquí hay una reflexión, creo, muy interesante, porque se puede aplicar a nosotros. El Espíritu Santo es el responsable, sobre todo, no tanto del qué, el Mesías, sino del cómo. En muchas ocasiones en nuestra misión, como seres humanos, como varones, mujeres, hijos, cristianos, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es ¿cómo?
Es cuando dialogas con los seminaristas, con las personas, en confesionario, sí, eso está muy bien, padre, pero ¿cómo se hace eso? Es lo de María, pero ¿cómo? Pues sería bueno que a veces ese cómo lo lleváramos a la oración, como María. Y seguramente la respuesta va por aquí. Deja que el Espíritu irrumpa en tu vida. El Espíritu hace posible todos los cómo. El posible es la clave del camino, del cómo realizar la voluntad de Dios. Allí donde nosotros no llegamos, claro que Dios llega. Hace falta que pongamos nuestra virginidad, nuestra carne abierta al Espíritu, a disposición de Dios. Ahí está. Y por eso, no solamente el Espíritu da el cómo, sino que por eso precisamente Dios, Jesús, va a ser no ya Mesías, sino Hijo de Dios. Es muy importante, no es el momento que te parece quizá teología, pero Jesús, el Mesías, Israel esperaba un Mesías que podía haber sido hijo de David, pero en cambio Jesús no es solo el Mesías esperado, es algo inesperado. La virginidad de María es la posibilidad de que este hombre sea realmente hijo de Dios. Si María no fuera virgen, Jesús podría ser hijo de Dios simbólicamente. Pero porque María es virgen, Jesús es el Hijo de Dios. La virginidad de María es la forma de entrar Dios en la historia. La encarnación, el dogma más importante de la Iglesia Católica, la encarnación junto con la Trinidad, es posible porque María, la encarnación es verdad. Y esa verdad radica, eso, María Virgen. Jesucristo es realmente Hijo de Dios. Y es hombre porque es Hijo de María. Bien, y reacción finalísima de María. Aquí está la esclava del Señor. En el libro de Ruth y en el libro de Samuel, Ruth y Abigail dicen esta misma expresión. Ruth a Booz y Abigail a David. Tu sierva es la sierva esposa. De alguna forma, con su respuesta, María está manifestándose como esposa del Señor, que luego ha desarrollado la tradición de la Iglesia, la nueva Eva. Pues esto ya aparece bíblicamente. En las palabras de María resuena la expresión de la sierva, de la esposa del Antiguo Testamento. Y luego la palabra clave hágase, en griego hágase. En latín se ha traducido, muy bien traducido, por fiat. La palabra de fondo hebrea sería amén, que algunos traducen como así sea, y yo creo que se queda un poco corto así sea. Amén significa más bien en latín fiat o en español hágase. Literalmente es hágase. Es decir, como María dice, pues el sí, ¿no? El sí rotundo a la irrupción de Jesús. María disponible. Por cierto, un memorial precioso de como oración de este episodio es el Ángelus, rezar el Ángelus, que es la Anunciación, más luego Juan 1,14, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Entonces, hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios se cumple en mí. Dios pide permiso a la criatura para salvarnos. Dios pide permiso a María para encarnarse. No solo necesita el cuerpo virginal de María, sino que necesita la libertad personal de esta mujer. La encarnación de la palabra va a ser fruto de un diálogo, de un diálogo de Dios con su criatura, con la mujer, con María. Y este hágase nos recuerda a Génesis capítulo 1, como explicábamos hace ya más de un año en el vídeo del Génesis, ¿os acordáis? Dios que decía en Génesis 1, hágase la luz, y fue la luz. Hágase, el ser, la creación, es fruto de un hágase por parte de Dios. Dios habla y crea. María dice, hágase. No hay aquí una referencia a Génesis 1. La nueva creación que comienza con Jesús ya no es solo fruto del hágase todopoderoso de la palabra divina, sino que es el fruto del hágase pleno, pero sencillo, de la criatura, de María, que resuena allá lejos, en Nazaret.
Llegamos al final de este largo vídeo sobre este precioso texto del Evangelio de la Infancia, centrándonos en la anunciación a Zacarías y a María, anunciación de Juan Bautista y anunciación del nacimiento de Jesús. Nos hemos quedado en Nazaret, la florecida. La flor, María es signo de la belleza, la flor y su belleza es signo de María y su apertura a la gracia, porque cuando el Espíritu nos llena de belleza. Pero flor de fruto es esta, como dice el himno de la liturgia de las horas. María es flor bella que ha dado fruto. También esto es imagen de lo que nosotros hacemos y queremos hacer cautivados por la palabra. Abrir nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras almas de forma virginal al Señor para que, diciendo hágase también esta palabra, no solamente disfrutemos con belleza de la palabra, sino que demos fruto abundante, porque Dios necesita llegar al mundo a través de nuestra obediencia. Feliz semana a todos.